Reciban un cordial saludo, mi nombre es Milady Peña, soy residente del primer año de anestesiología del Hospital Central Antonio María Pineda y hoy voy a hablar sobre anestesia en paciente con estómago lleno. Bueno, dando inicio al tema, vamos a recordar que estómago lleno es una condición clínica que se caracteriza por un volumen gástrico que es mayor de 0.4 ml por kilogramo de peso y un pH correspondiente a 2.5, lo que supone se coloca en riesgo la vía aérea y es un episodio que se presenta de forma muy grave y que tiene como consecuencia una potencial aspiración del contenido gástrico. En cuanto a las patologías que comprenden la definición de estómago lleno y las causas del estómago lleno, bueno, las patologías tenemos las principales causas fisiológicas como el embarazo. Las pacientes embarazadas todas son consideradas estómago lleno. Bien, y las patológicas, pues podemos tener acá la diabetes mellitus tipo 1, que tiene disfunción autonómica, el uso crónico de opioides, enfermedades neuromusculares, distrofias musculares, acalasia, ascenso gástrico, divertículo de Zenker, cáncer de esófago y la sepsis. ¿Ante cuáles son las patologías que nos hacen enfrentarnos a nosotros a un estómago lleno? Pues principalmente en el área quirúrgica, procedimientos quirúrgicos o anestésicos que se presenten de forma urgente. Pacientes que tengan ayuno fuera de las recomendaciones que ya están establecidas y que nos generan a nosotros incertidumbre sobre cuál fue la hora en la cual el paciente ingirió por última vez alimentos. Pacientes que estén traumatizados, por ejemplo en el caso de trauma leve, si no cumplen las condiciones del ayuno, o en caso de trauma moderado o grave, aún cumpliendo las horas de ayuno, nos presentan esta condición, además de patología intraabdominal aguda. Siguiendo con las causas, pues también tenemos la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Esto puede ser debido al reflujo gastroesofágico, trastornos de la motilidad esofágica, las hernias hiatales, enfermedades acidopécticas. También tenemos como otra causa el aumento de lo que es la presión intraabdominal, como el hilo paralítico u obstructivo, además de la obesidad. Y también tenemos otras causas como lo es la incompetencia de los reflejos protectores laringios, bien sea por la depresión del estado de conciencia. Esto se puede dar de forma farmacológica, traumática, metabólica, tóxica y también neurológica. Entonces, en cuanto a lo que son las características fisiopatológicas del estómago lleno, tenemos que tener en cuenta que el pH, el volumen y las partículas son los que forman el contenido gástrico. Y esto no es más que el resultado que hay entre el balance de los ingresos, de la comida, de la saliva y de la secreción gástrica, que es aproximadamente de 0.6 a 1 ml por kilogramo hora, y ese balance también con los egresos, que es todo lo que va hacia el duodeno. El esfínter esofágico inferior es el que se encarga de prevenir que el contenido gástrico sea regurgitado a la faringe. Pero esto puede ocurrir cuando se incrementan ciertas presiones, por ejemplo que se incremente la presión intragástrica, que es normal desde 5 a 10 milímetros de mercurio, o que se rebase la presión del esfínter esofágico inferior, que es de 25 milímetros de mercurio. Entonces cuando se presenta esto, pues se aumentan estas presiones. Por ejemplo, cuando ocurre el vómito, se elevan a más de 100 milímetros de mercurio y pues se consideran causas de estómago lleno. Entrando ahora a lo que es la aspiración de contenido gástrico, pues la aspiración del contenido gástrico no es más que un incidente que se caracteriza por el paso del contenido gástrico, bien sea líquido o sólido, al árbol bronquial. Este se presenta con mayor frecuencia en pacientes con estómago lleno, que se encuentra condicionado por factores de riesgo como el reflujo y la regurgitación, que puede ser de forma sintomática o no. Esto también puede desencadenar complicaciones derivadas como lo que es la neumonía y la neumonitis aspirativa.
La aspiración del contenido gástrico resulta de lo que es una quemadura del árbol traqueobronquial, que con una intensa reacción inflamatoria y liberación de citocinas proinflamatorias que resultan cruciales en el desarrollo de la neumonitis por broncoaspiración. Entonces, los neutrófilos juegan un papel importante acá en lo que es la injuria pulmonar a través de la liberación de radicales libres y de proteasas. La colonización del contenido gástrico puede ocurrir cuando el pH se encuentra aumentado y también tenemos que tener en cuenta que también pueden colonizarse por bacterias gram negativas. Para que ocurra la neumonía aspirativa es imprescindible que el material aspirado esté colonizado por bacterias. La secuencia de la patogenia se puede dividir en 3 grupos. Entonces tenemos a los relacionados por las partículas, relacionados con el ácido y relacionados con las bacterias. En cuanto al relacionado por las partículas, tenemos que ver el tamaño de la partícula que determina el grado de la obstrucción y el grado de la falla respiratoria. Acá podemos nombrar que se da la aspiración pulmonar de las partículas que generan lo que es la obstrucción de la vía aérea, generando una reacción inflamatoria por el cuerpo extraño que va a desencadenar atelectasias y granulomas o fibrosis y se va a traducir en hipoxemia, hipercapnia, acidosis, además de un síndrome de distrés respiratorio, en el que disminuye el pH y disminuye las presiones de dióxido de carbono. Tenemos entonces también la que se da por las bacterias, que se desarrolla neumonía infecciosa. Acá vamos a tener en cuenta que, como lo dije anteriormente, son principalmente bacterias gram negativas como la Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella pneumoniae, la Escherichia coli, y también tenemos bacterias gram positivas como el Staphylococcus aureus. Dentro de lo que es la acidez, el pH menor a 2.5 y el volumen gástrico que sea mayor de 1.5 cc por kilogramo también nos generan este cuadro. Teniendo en cuenta que eso nos puede generar lo que es la neumonitis química o el síndrome de Mendelssohn. Bueno, y que es también potencialmente mortal, grave. Dentro de la aspiración del contenido gástrico, pues tenemos 2 grandes grupos que se encuentran con factores de riesgo. Aquellos que favorecen la colonización por gérmenes de la secreción orofaringea o de las secreciones gastroesofágicas, y los otros que son factores que alteran la motilidad orofaringea o gastroesofágica, teniendo en cuenta que en los casos de que la aspiración se encuentre mezclada por líquidos y sólidos, se suponen grandes cantidades que son generalmente superiores a 100 millones de bacterias por ml dentro de lo que es el árbol bronquial. Como yo lo había mencionado anteriormente, pues el síndrome de Mendelssohn no es más que una presentación bastante infrecuente, pero es catastrófica, que ella consiste en la aspiración de contenido gástrico ácido hacia los pulmones. Ello causa lo que es una neumonitis química por el paso de esas sustancias tóxicas que nombramos anteriormente a las vías respiratorias inferiores. Esto, como lo decíamos, aproximadamente 25 ml con un pH menor de 2.5, pues es bastante grave, generando un cuadro clínico de hipoxemia, disnea, broncoespasmo, taquipnea, edema pulmonar, hipotensión, cianosis y atelectasia, teniendo de forma evidente dificultad respiratoria que se debe sobre todo a lo que es edema. Este va a ser un edema agudo de pulmón y la necrosis pulmonar también. Siguiendo en el orden de ideas, pues tenemos lo que es la neumonía por broncoaspiración. La neumonía aspirativa es un proceso infeccioso causado por la aspiración de las secreciones orofaringeas que son colonizadas por bacterias patógenas.
Hay diferentes formas de aspiración, bien sea agudas, ocultas o crónicas. Se dice que, por ejemplo, las ocultas o crónicas son las que se dan mayormente en los adultos mayores, ya que ellos durante el sueño pues pueden aspirar partículas que se vayan hacia el árbol bronquial. Bien, esto supone aproximadamente el 6% de los casos de neumonía. El 10% se da en ancianos mayores de 80 años y genera una mortalidad aproximadamente del 34%. Otras presentaciones clínicas, tenemos la obstrucción de las vías aéreas, de las vías respiratorias, el acceso pulmonar, la neumonía necrotizante, la neumonía lipoidea exógena, la fibrosis intersticial crónica y la neumonía por Mycobacterium fortuitum. Si bien la clínica de la neumonía por broncoaspiración es variable, pues lo que más se presenta de forma frecuente es la tos con expectoración mucopurulenta, cuadros de hiperactividad bronquial, cianosis, taquinea, edema de pulmón, hipotensión. También puede tener manifestaciones de hipoxemia en los casos más graves o en manifestaciones que sean menos complejas, en donde el paciente se ve simplemente desaturado de forma leve y se presentan son las imágenes radiológicas sugestivas. Para la neumonía por broncoaspiración, pues tenemos de forma diagnóstica, generalmente es la exploración física, el examen física, la clínica se coloca por encima y pues también tenemos estudios de imágenes tales como la radiografía pulmonar. Estas se pueden indicar de forma lateral o frontal, también las tomografías pulmonares, la videofluoroscopia, también tenemos la manometría esofágica, que son métodos diagnósticos. En cuanto al manejo anestésico de los pacientes con estómago lleno, que son muy comunes porque la mayoría de las patologías que llegan a quirófano, generalmente de forma de emergencia, son estómago lleno. Hablábamos anteriormente de los traumatismos, hablábamos anteriormente de los cuadros de obstrucción, cuadros de obesidad, entonces son bastante frecuentes. Hay que tener en cuenta que para el manejo anestésico, si es posible administrar premedicación, pues sería ideal con lo que son los inhibidores de la bomba de protones. Premedicación también de impacto antes de entrar al quirófano, ¿por qué no? Tenemos, por ejemplo, ante el escenario de una anestesia general, pues es importante preguntar al paciente el ayuno, verificar que tenga ayuno y las horas del mismo, cuántas horas tiene para eso. Colocar al paciente en una posición semisentado. Si tiene sonda nasogástrica, pues se debe aspirar esta sonda. También es conveniente preoxigenar, puede ser con oxígeno al 100% por 3 minutos o más, o que realice respiraciones, aproximadamente 5 respiraciones a capacidad pulmonar total. Bien, es importante acá recordar lo que es la maniobra de Selig, aunque en otras discusiones pues habíamos puesto sobre la mesa lo que era la controversia que se genera en cuanto a esta maniobra, pero en la práctica clínica seguimos utilizándola, ejecutar la maniobra de Selig y solo dejar de ejecutarla cuando ya comprobemos la intubación orotraqueal. También realizar la inducción de secuencia rápida. Esta inducción de secuencia rápida la podemos hacer bien sea con los medicamentos que son estándar, por decirlo así, como el tiopental la succinilcolina, o también podemos utilizar el tiopental más rocuronio a dosis alta. Bien, otra recomendación que tenemos acá pues es para el mantenimiento anestésico. Pues después de hacer la inducción, si es una activa, pues se le puede colocar la anestesia balanceada o se le puede dar la anestesia inhalada. La ventilación mecánica debe ser protectora con volúmenes tidales bajos y con PIC de forma moderada.
bastante importante para acá es la educción, que ella debemos aspirar las secreciones bronquiales. Si tiene la sonda nasogástrica, pues aspirar también esta sonda nasogástrica y recordar retirar el tubo endotraqueal con el paciente lo más despierto posible. Como estábamos hablando que para estómago lleno también tenemos a las pacientes embarazadas, y en la práctica clínica generalmente ahora las pacientes embarazadas se les realiza mucha anestesia neuroaxial, por ejemplo la subaracnoidea. Entonces hay que recordar que a esas pacientes al momento de ir al quirófano pues se debe preparar de forma como si fuésemos a dar una anestesia general. Es bastante resaltante esto. Recordemos la maniobra de Selig, que no es más que la oclusión temporal del esófago por la presión que se hace sobre el cartílago cricoides de una forma firme, que se hace presión hacia atrás del anillo, llevando el anillo cricoides contra los cuerpos de las vértebras C6 y C7 con tal fuerza que sea equivalente a lo que son de 3 a 4.5 kilogramos. Esto con la finalidad de ocluir el esófago y prevenir la aspiración del contenido gástrico. En cuanto a la prevención del síndrome de Mendelssohn, neumonía por aspiración, pues podemos administrar inhibidores de la bomba de protones, histamínicos 2 como la ranitidina, el omeprazol, esto con el fin de incrementar lo que es el pH gástrico. También podemos administrar antiácidos no particulados como premedicación, vaciar el jugo gástrico y aumentar el esfínter del tono del esfínter esofágico inferior con metoclopramida, esto para reducir lo que es la peristalsis y estimular el vaciamiento gástrico. Y en caso tal que el ayuno no sea adecuado, pues se debe retrasar la cirugía. Recordando algunos fármacos como que utilizamos de forma rutinaria, como la ranitidina, el omeprazol, la metoclopramida o el ondansetron. Y pues con todo esto vamos a disminuir lo que es la incidencia y la gravedad de la aspiración pulmonar. En tal caso que se presente este tipo de complicaciones, pues el paciente se debe llevar a mesa operatoria, colocar medidas de cabecera, bien sea consciente o bajo anestesia, aspirar la orofaringe, manejar la vía aérea con un tubo endotraqueal, aspirar las secreciones traqueobronquiales, también administrar oxígeno, además de esteroides y antibióticos. También tratar de prevenir el broncoespasmo o prevenir la severidad del mismo y proporcionar ventilación mecánica. Es necesario de forma precoz pues realizar una broncoscopía y laboratorios como los gases arteriales, además de una rayos X de tórax. Pues esto fue la conversación sobre pacientes